Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos de los triángulos en términos generales de ellos, con algunos teoremas importantes en relación a los triángulos. Diremos primero que es un polígono de tres lados y que se clasifican de acuerdo a dos ideas. Uno, respecto a la medida de los lados, y el segundo criterio de acuerdo a la medida de los ángulos. Bien, partamos. De acuerdo a la medida de los lados estaría el triángulo equilátero, el triángulo isósceles, que tiene dos lados de igual medida y uno distinto, llamado base, y estaría también el triángulo escaleno, con tres lados de distinta medida. ¿Ya? Pensemos en un cuento. Eh, Hablemos de los triángulos. Por ejemplo, el equilátero es el más equilibrado, el isósceles es el amigable y el escaleno es el desordenado, porque en él nada es igual. ¿Ya? También pensemos en la categorización que tiene que ver con los ángulos. De acuerdo a la medida de los ángulos, los triángulos pueden ser acutángulos, que tienen tres ángulos agudos, pueden ser rectángulos, que poseen un ángulo recto, y pueden ser obtusángulos, porque tienen un ángulo obtuso. ¿Ya? Pensemos también en esto como un juego. El acutángulo, si yo lo miro, es un triángulo veloz. Yo le digo un triángulo veloz. ¿Por qué? Porque tiene las puntas de sus ángulos parecen flechas, la punta de una flecha. Entonces yo lo distingo, lo categorizo como un triángulo veloz, porque en sus tres ángulos hay puntas de flecha. ¿Ya? El rectángulo, en cambio, es el ordenado de los triángulos. El ordenado se ocupa mucho en las construcciones y de hecho, él dice, yo soy el constructor de los triángulos. En cambio, el obtusángulo es un triángulo un poco flojito. Le gusta estar como si estuviese en una mecedora, descansando. Él es relajado, sin prisas. Por lo tanto, cada triángulo tiene su personalidad. Tenemos entonces el equilibrado, justo, el amigable, que tiene dos lados de igual medida, son como gemelos que esconden un secreto. Tenemos el escaleno, que es el desordenado de los triángulos porque en él nada es igual. Tenemos el acutángulo, que es el triángulo veloz porque sus ángulos parecen puntas de flechas. Tenemos el rectángulo, que es el constructor de los triángulos. Y tenemos el obtusángulo, que es el relajado y soñador. Bien, ahora conoceremos algunos teoremas que son inherentes a todos los triángulos, no a ninguno en específico, porque luego vamos a ir analizando triángulo por triángulo con sus propiedades y distintos teoremas. El primer teorema y fundamental que tenemos que analizar es la desigualdad triangular. ¿A qué se refiere este teorema? Se refiere a que si me dan el desafío de que tengo que armar un triángulo y me dan tres medidas de lados, al azar, me dicen, oye, con estos tres yo necesito que hagas un triángulo, no siempre va a ser posible. ¿Por qué no siempre va a ser posible? Porque se tiene que dar la desigualdad triangular. ¿Qué señala esta desigualdad? Que la suma de dos de sus lados siempre tiene que ser mayor que el tercer lado. Por ejemplo, vamos a trabajar con material concreto, sobre todo en esta parte que es más de materia. Luego vamos a trabajar, como en la parte anterior, el capítulo de ángulos, con ejercicio. Si me dan estos tres lados, que yo los junté aquí, y de los tres lados me piden que yo haga un triángulo. Primero vamos a analizar la desigualdad triangular. ¿Qué dice la desigualdad triangular? Si tú tomas la medida de dos lados y las sumas, tiene que ser esa suma mayor que el tercero. En este caso, fíjense que no resulta. La suma de dos de sus lados es menor que el tercero. Intento construir el triángulo. Veamos si resulta. Trato y no alcanzo. No alcanzo a construir el triángulo. ¿Se fijan? No resulta.
Pero ¿qué pasa si la suma ahora de dos de sus lados es igual al tercero? Veamos qué ocurre. Fíjense, me dieron tres lados de distinta medida. Y yo voy a analizar si con estos dos sumados me da un número mayor al tercero. En este caso da igual, prácticamente. Entonces voy a tratar de unir los lados para ver si se genera el triángulo. No, yo cuando trato, miren, cuando trato, lo más parecido que logro cuando miden lo mismo es una línea recta, pero un triángulo no. ¿Qué pasa ahora en un caso que sí resulta? Miren, sumo estos dos, esos dos, los sumo y esa suma tiene que ser mayor que el tercer lado. Voy acá, es mayor. Y cuando es mayor, sí, sin dudarlo, se va a generar un triángulo. Hemos visto entonces de manera gráfica la desigualdad triangular, primera propiedad fundamental de los triángulos. Sin que se cumpla eso, un triángulo no puede existir. Pensemos ahora en un segundo teorema relevante en relación a los triángulos. ¿Qué dice el segundo teorema? Vamos a ver varios. El segundo teorema señala que la suma de los ángulos interiores en un triángulo es de 180 grados. Propiedad fundamental. La suma de los ángulos interiores nos tiene que dar 180 grados. ¿Ya? ¿Cómo se puede comprobar? Imagínate lo haces en papel lustre. Cortas este ángulo S y S. Yo les voy a mostrar a continuación después en GeoGebra cómo lo demostramos. Si lo haces en papel lustre, cortas los tres ángulos y los superpones sobre un ángulo extendido y te va a dar 180 grados. Es una demostración visual. ¿Qué pasa ahora cuando pensamos en el tercer teorema? El tercer teorema señala que la suma de los ángulos exteriores en un triángulo es de 360 grados. Con material concreto de nuevo. Miren, este es un triángulo al que yo le tracé unas líneas, le uní unas líneas acá para que parezcan continuación y nosotros podamos analizar los ángulos suplementarios a cada uno de los triángulos. ¿Ya? Ahí está. Ya. Se supone que el ángulo suplementario del ángulo que está en rojo y naranjo, denme un segundo, el ángulo suplementario que está acá, ¿no es cierto?, es lo que falta para llegar a 180 considerando el ángulo interno. El que está acá, el exterior, es lo que falta para que me dé 180 considerando este ángulo. Y por último, el de acá arriba es lo que falta, el exterior es lo que falta para completar el ángulo extendido. Entonces tengo tres ángulos exteriores o suplementarios a los que están dentro del triángulo. Fíjense, nosotros tenemos aquí un ángulo extendido, acá otro ángulo extendido y acá otro ángulo extendido. 180 por 3 nos debería sumar 540. De los 540 yo ya sé que los interiores suman 180. Entonces si a los 540 le resto 180 me va a dar 360. El siguiente teorema se los voy a mostrar en pizarra. ¿Qué señala este teorema? Que es general para todos los triángulos. Señala que el ángulo exterior en un triángulo, y esto es válido para los tres, el ángulo exterior en un triángulo es igual a la suma de los interiores no adyacentes. Es decir, si este ángulo es alfa, ese es beta, este mediría alfa más beta. Entonces, ¿qué teorema es este? Teorema del ángulo exterior. Nosotros con mis estudiantes le decimos el teorema fantástico porque nos ahorra harto trabajo. ¿Por qué?
que habitualmente cuando nos piden en una PAES, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros habitualmente? O si no sabemos el teorema, decimos este más este, calculo que es lo que falta para llegar a 180, y luego tengo que volver a restar o encontrar el suplemento y decir cuánto falta para llegar a 180. Entonces, si me sé el teorema, resulta más sencillo, me ahorro trabajo y acuérdense que en la PAES cada segundo cuenta. Probémoslo con números. Supongamos que tenemos un triángulo cualquiera y digo, por ejemplo, que este ángulo mide 30, que este mide 80 y este mide 70. ¿Ya? Cada ángulo exterior va a ser, el de ese va a ser 150, el de 80 va a ser 100 y el de 70 va a ser 110. ¿Ya? Comprobemos. 150 debe ser igual a 70 más 80. Sirve. 100 es igual a 70 más 30. Perfecto. Y 110 es 80 más 30. Entonces, con un ejemplo, vimos aquí que el teorema se verifica para cualquiera. Insisto. Bien, nos falta ver solamente una de las propiedades en relación a la generalización de triángulos. Fijémonos, acá tengo un triángulo donde no conozco la medida de sus lados, pero sí conozco la medida de sus ángulos. Entonces, miren lo que va a ocurrir. Si yo tengo información referida a ángulos, de inmediato puedo saber qué lado es más grande y qué lado es más pequeño. En este caso, si este ángulo es el más pequeño, ese será el lado que está al frente, el opuesto va a ser el lado más pequeño. Si este es el ángulo intermedio, este será también el segmento intermedio. Y por último, si este es el ángulo mayor, ese será el lado del triángulo mayor. ¿De acuerdo? Súper sencillo. A menor ángulo se opone menor lado.